Muy bien, y decíamos que hacía 9 años, año 2015, desde Córdoba, desde la Argentina, un grupo de mujeres periodistas básicamente fueron quien integramos el Ni Una Menos, el primero Ni Una Menos, que en Córdoba en realidad ya había empezado a marcharse desde el asesinato de Paola Costa, y que bueno, luego se sumó todo esto que traspasó las fronteras. Por eso hoy hemos invitado a Romina Escocozza, que es la titular de la Unidad Central de Políticas de Género de la Universidad Nacional de Córdoba, un poco para hablar de esto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Romy? Hola, Moni, muchas gracias por la invitación en un día tan especial como hoy. Y fundamentalmente, Romy, teniendo en cuenta todo lo que se traspasó, viste que decíamos, se traspasó un poco o mucho, el Ni Una Menos llegó y se gritó en todo el mundo, ¿no? En estos últimos 9 años, ¿qué se ha logrado? Se ha logrado, en primer lugar, una concientización cada vez más profunda de la sociedad en cuanto a lo que significa el ser mujer, el ser un cuerpo feminizado, como decimos, en una sociedad que sigue siendo profundamente desigual y patriarcal, en donde el machismo subsiste en pautas culturales que nos enfrentan tanto en la vida cotidiana como en determinadas situaciones realmente extremas, como fue el femicidio de Chiara, el femicidio de Paola Costa, que vos mencionaste, que fue anterior, y las violencias de todo tipo que las mujeres y diversidades sufren cada día en los diversos ámbitos en donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Desde la Universidad Nacional de Córdoba, el compromiso se renueva cotidianamente a través de la acción de la Unidad Central y del Plan de Acciones para prevenir, atender y sancionar en un plan de acciones integral de estas violencias, con el objetivo de lograr una universidad más inclusiva, sin este tipo de situaciones, pero tenemos que verificar que pese a que ha habido muchos avances, tanto en lo normativo como en lo cultural, todavía subsisten y a veces se reeditan discursos de odio y discursos que pensábamos que estaban en algún modo superados y vemos que no es así. Exactamente, creo que un poco eso, ¿no? Yo decía en estos días, haciendo como un revisionismo, que de repente, o sea, una de las grandes luchas de esta marcha, de la que va a ser justamente hoy, es decir, nosotros llegamos hasta acá, no damos un paso para atrás. Exacto. Defendemos lo que hemos conquistado, exacto, ¿no? Y creo que es básicamente eso. Como todo en las sociedades y en la historia, uno puede verificar que las discusiones a veces avanzan, a veces detonadas por hechos puntuales y llevadas adelante por movimientos que van reclamando y conquistando, como decimos, sin pedir mucho permiso, sino conquistando en la lucha y en el diálogo político. Se van conquistando derechos y se va, como decimos, avanzando, progresando, yendo hacia ese horizonte que queremos marcar de una igualdad real y plena para todas las personas que forman la comunidad, no solamente universitaria, sino en general. No obstante, hay regresiones y vemos hoy desde determinadas jerarquías políticas que se reeditan discursos que no son positivos a la hora de lograr una convivencia social armoniosa y pluralista, en donde tengamos que seguir defendiendo y argumentando acerca de cuestiones como esto, como una igualdad de trato, como una igualdad en la posibilidad de acceso al ejercicio efectivo de derechos. Y en este sentido es importante que en esta época retomemos esto de ni un paso atrás. Es decir, hay un mínimo inderogable de derechos que ya se han conseguido a nivel normativo y cuya efectividad se defiende todos los días, sobre los cuales no hay que reeditar estas discusiones, seguir avanzando hacia, por ejemplo, la reducción de brechas, tanto salariales como digitales, la reducción de las violencias, la eliminación de toda forma de violencia y, por supuesto, la vigencia de derechos humanos en lo que tiene que ver con la no discriminación por la identidad de género y la orientación sexual. Pero ¿cómo se vive, por ejemplo, desde cualquier parte del sector de la sociedad? Por ejemplo, cuando desde por ejemplo, el presidente de la Nación o, digamos, la parte política que nos está gobernando quieren negar, por ejemplo, la perspectiva de género, porque la niegan directamente. Y con eso te bajan los programas, te bajaron de ministerio, secretaría, bajan presupuesto, baja absolutamente todo, tal vez lo que tenés fundamentalmente para prevenir, ¿no? Y una de las consignas principales de la marcha de este año tiene que ver con el reclamo por la no reducción de presupuesto dentro de la universidad. Tenemos una situación, por supuesto, que es de público y notorio conocimiento,
de presupuesto muy crítica y no obstante, bueno, se avanza como para mantener el funcionamiento. Ahora, el compromiso con la perspectiva de género, con la transversalización, con la lucha contra las violencias desde la gestión universitaria, por lo menos aquí en Córdoba, está absolutamente garantizado. En ese sentido, vemos que hay una renovación del compromiso y una fuerte implementación, no solamente en el abordaje cuando el hecho de violencia ocurre, sino también en la fase preventiva, que es fundamental, en la sensibilización. Pero lo que estamos hablando, sensibilización, estás hablando de prevención, pero si vos no tenés presupuestos para hacer esa cosa, sacando la universidad, estoy hablando desde la nación para abajo, para las provincias, obvio que si el gobierno no le da prioridad, es muy difícil mantenerlo. Y no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino que vemos hoy una lucha desde el punto de vista de los discursos, que se verifica mucho en las redes sociales, en donde claramente cuando una comunidad, una sociedad determinada ve que sus líderes políticos habilitan determinadas cuestiones a través del ejemplo, a través de la habilitación discursiva de cuestiones de odio que son preocupantes, bueno, claramente hay un efecto de réplica que se puede verificar en la realidad. En la realidad es que es muy regresivo de avances que pensábamos consolidados. Sin embargo, las leyes están, yo siempre digo, no puede ser que esto esté pasando, porque lo vemos que está pasando. Creo que hay muchos hombres, muchos varones que creen que están habilitados ahora a hacer cosas que las leyes siguen estando. Es decir, por más que la hagan y que digan, bueno, no se puede hacer, después están las leyes que te van a condenar, porque gracias a Dios eso no se va a tocar. Sí. Me gustaría compartir tu optimismo en ese sentido. Yo creo que las leyes. Sí, los avances normativos, como decía Simone de Beauvoir, están permanentemente en disputa en cuanto a que los derechos conquistados que se plasman en leyes, las leyes pueden ser cambiadas. Lamentablemente, en ese sentido, siempre hay que tener una actitud de reafirmación. De todas maneras, no nos olvidemos que la puesta en práctica de las leyes, que muchas veces son de avanzada, como tenemos en Argentina, depende de operadores y operadoras judiciales, operadores y operadoras políticas, que si no tienen una estructura desde el punto de vista cultural que acompañe con verdadera conciencia y con verdadera sensibilidad en relación a que estamos todavía en una sociedad que es profundamente desigual, que es profundamente machista y patriarcal en muchísimos aspectos, bueno, la puesta en práctica de la misma norma con una u otra perspectiva hace variar el resultado, como lo hemos visto en infinidad de fallos en donde por suerte la jurisprudencia cordobesa en ese sentido va marcando una tendencia e incluso es pionera a nivel nacional en muchísimos sentidos. Pero los feminismos lejos están de buscar en el derecho penal, por ejemplo, una única respuesta. No. Siempre buscamos una respuesta que sea a través de un cambio verdadero desde lo cultural. Básicamente, que es donde está el cambio. Exactamente. ¿Ves que las próximas generaciones están haciendo han virado un poco, están haciendo un cambio en el chip cultural? Sí, totalmente, totalmente. Más allá de que vemos un resurgimiento de ciertos discursos y que hay una desorientación, porque al mismo tiempo que se reclaman ciertos aspectos, se reclaman aspectos que son contradictorios, es decir, por un lado vemos movimientos de jóvenes que cuando sucede un hecho de violencia se movilizan, acompañan y al mismo tiempo tienen una actitud bastante crítica en relación a el desenvolvimiento del accionar estatal. Reclaman menos presupuesto para supuestamente redireccionarlo hacia otros fines. Y no obstante vemos que cuando sucede un hecho de violencia hay una sensibilización mayor. Entonces creo que en algún momento eso se va a reunir y vamos a ir hacia una sociedad que verdaderamente reclame esto de manera unificada. Porque, como decimos siempre, con el patriarcado no gana nadie y con la igualdad ganamos todas y todos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el grito no tiene que caer, el grito no tiene que cesar, ni una menos. Y creo que hasta que no haya igualdad y hasta que no haya ni un solo femicidio más en la Argentina, tenemos que seguir gritando. Gracias, Romy. Muchísimas gracias a ustedes.